Es Salud y Bienestar con Mariluz García. Muy buenas tardes, bienvenidos un lunes más a Es Salud Baleares. Hoy vamos a abordar dos temas que están íntimamente relacionados, pero que van a ser expuestos por personas diferentes. En primer lugar, tengo que recordarles que mañana, día 25, se celebra el Día Internacional para la Eliminación de la Violencia contra la Mujer. Entonces, el SAPSE, el Sindicato de Enfermería, ha hecho una encuesta entre personal de enfermería y fisioterapeutas para preguntarles por esta situación. Y este estudio ha arrojado resultados muy preocupantes que realmente yo creo que nadie pensábamos que estaba siendo así, ¿no? Porque hasta la mitad, el 50% de las enfermeras y las fisioterapeutas que han sido encuestadas dicen que sufren situaciones que pueden ser consideradas acoso sexual y por razón de sexo 8 de cada 10 no las denuncian, cosa que realmente es necesario que cambie, y también porque a veces, independientemente de que les produzca un problema denunciar, tampoco saben qué protocolo tienen que seguir y qué procedimiento hay preparado. Entonces, el SAPSE ha reclamado el cumplimiento de los planes y los protocolos de igualdad y quiere mejorar la prevención y la detección temprana y sobre todo la denuncia y el asesoramiento a las víctimas, a todos los que son víctimas de agresiones sexuales. Carmen Ortiz, delegada de Igualdad de SAPSE, nos resume un poco cuál es la situación. La violencia contra las mujeres sigue siendo una realidad que no podemos ignorar. En el trabajo, el acoso sexual y el acoso por razón de sexo dejan heridas que no siempre se ven, pero que marcan profundamente la vida de quienes lo sufren. Estas conductas atentan contra la dignidad, la salud y el empleo, provocando ansiedad, depresión y graves problemas físicos. Por eso, desde SATSE reclamamos medidas preventivas y una cultura de tolerancia cero al acoso. Y así animamos a todas las mujeres a que no lo normalicen. Les animamos a que lo denuncien, porque sí que pasa y es acoso. Gracias, Carmen Ortiz, delegada de Igualdad del SAPSE. Pero aquí en el estudio vamos a abordar problemas más generales que afectan a la enfermería en Baleares. Y para eso está con nosotros Erlina Bijande, delegada del SAPSE Son Espases. Buenas tardes y Hola, bienvenida. Buenas tardes, gracias. Y como cada lunes, los dos doctores, Alejo Martí, especialista en cirugía general y digestivo. Alejo, buenas tardes y bienvenido. Buenas tardes, encantado. Y Teo Cabanes, especialista en medicina de la actualidad física y del deporte. Buenas tardes y bienvenido. Buenas tardes. Tú siempre dices, yo es que con estos temas no tengo mucho trato, pero luego realmente, bueno, pues vemos que sí, que hay un nexo que une a todos. Erlina, este estudio ha puesto de manifiesto una realidad difícil de creer, ¿eh? Bueno, es una realidad y lo peor es que muchas situaciones no se denuncian y ni se comentan y las asumimos como algo normal cuando no lo son. Yo creo que desde el SATSE entendemos que hay que parar con estos comportamientos, que tanto la población, los pacientes tienen que entender que somos profesionales sanitarios, que estamos haciendo nuestro trabajo, que tiene que haber unos límites y entendemos que hay que denunciar este tipo de situaciones. Aquí en Baleares, que esto es lo realmente importante, hay un protocolo de prevención y actuación en los casos de acoso sexual en el IPSalud, en el que los profesionales pueden hacer un formulario y notificar esa situación, porque está demostrado que con el aumento de la denuncia y avisando a la persona que la conducta que ha tenido no es la correcta y se le requiere con una denuncia o con un documento dentro del IPSalud, esto frena y también consigue que se visibilice realmente lo que está pasando, porque lamentablemente creo que el estudio no es real en el porcentaje, porque la mayoría hemos sufrido algún tipo de acoso de este tipo, incluso dentro de la carrera, ya estudiando en la universidad. ¿Y este acoso suele venir por parte de personal que trabaja con vosotras, pacientes, familiares de pacientes? ¿Dónde se da?
¿O es por todo? Es por todo en general, es porque también nuestra profesión está muy feminizada, también tenemos la problemática de la enfermera que se viste, bueno, como aparecemos en algunos sitios. El estereotipo. En estereotipos que realmente nada más que había que vernos con la indumentaria que llevábamos en la época COVID, que aquello no era para nada atractivo, todo lo contrario. Entonces, al final, nuestra profesión es lo que tiene, se tiene una imagen que no es, y somos profesionales, que aunque yo tenga una empatía con un paciente o tenga que girarlo, tenga que tocarlo o tenga que ayudarle a incorporarse, no le da a según derecho a invadirme espacio. Y este protocolo que existe y este formulario que, insisto, se llama formulario PACO y está dentro de los protocolos y está dentro de la página web del IPSalud, donde se puede hacer y donde se puede rellenar, abarca a todo, es decir, no solo a los pacientes, sino también los familiares, que a veces tienen comportamientos o comentarios completamente fuera de lugar, y luego también entre los profesionales, pero evidente cualquier tipo de acoso, insisto, desde SATSE y independientemente del colectivo que sea, enfermeras, médicos, TKS, se tiene que denunciar para visibilizar, porque al final somos sanitarios y lo único que queremos hacer es nuestro trabajo y que se nos respete. Alejo, tú has pasado prácticamente toda tu carrera, casi toda, en Sondureta y después en Formentera. ¿Has vivido algún caso de este tipo o si se vivían no se conocían? Que a mí me conste, no. Es decir, yo personalmente siempre he sido muy respetuoso con todas mis compañeras, tanto médicas como enfermeras, y además creo que es lo que hay que exigir a cualquier persona de bien. Y entiendo que cuando se sobrepasan unos ciertos límites, pues tiene que haber fórmulas perfectamente definidas y establecidas que defiendan a quien se siente acosado. Teo, ¿y tú te has enfrentado a algún caso de estas características? No, yo en el deporte he tenido problemas a veces con equipos femeninos y un entrenador masculino. Y sí que es verdad que ha habido a veces un comportamiento contra las jugadoras por parte del entrenador. Yo creo que cuando pasan estas cosas es importante que no solo haya dos personas, porque claro, si son dos, que será muy importante el reunirse con personas de alrededor que te puedan colaborar lo que ha pasado, porque cuando el problema es entre dos, ha de ser difícil, yo no sé la experiencia vuestra, el poder dar la razón al que la tiene. Bueno, además, en este protocolo de prevención y actuación también se contempla la posibilidad de que sea un segundo, una persona externa que lo denuncie. Y normalmente esto se suele llevar a las comisiones de agresiones, a los comités, y hay gente que valora la situación y no se queda solo en una falta, es decir, se hace un seguimiento e incluso, insisto, si cualquier persona ve esta situación dentro del hospital y no le afecta a ella, pero le afecta a una segunda persona y está siendo, digamos, espectador de la situación, también se contempla que lo pueda denunciar, con lo cual, bueno, yo creo que es algo muy importante y que somos personal sanitario, que estamos aquí para trabajar, para ayudar, pero se nos tiene que respetar. ¿Y hay mucho reincidente? Bueno, a ver, yo te digo por experiencias propias que suele ser muchas veces algún paciente que ha ingresado en varias ocasiones y te encuentras pues comentarios o incluso con situaciones desagradables que tienes que frenar y que a veces cuando eres muy joven, porque nosotros acabamos la carrera con 22, 23 años, no eres muy consciente de a dónde te está llevando, porque a veces hay gente pues muy manipuladora que con el me duele aquí, me duele aquí, me duele aquí, al final pues... Pero insisto, la denuncia es lo primordial. Claro, es que sin denuncia el agresor queda impune. O sea, eso está clarísimo. Erlina, hay también, cambiando radicalmente de tema, un problema muy importante con las enfermeras en Baleares. Yo digo enfermeras porque es una profesión que es prácticamente femenina, ¿no? Podría decir profesionales de enfermería, que son todos, pero la mayoría son enfermeras. Hay un problema de falta de profesionales, es decir, que no quieren venir a Baleares, por mucho que digamos que si la isla es muy bonita, que si tal, pero la realidad es muy diferente. La isla es maravillosa. La problemática que tenemos es, que yo creo que tenemos todos, es la vivienda. Entonces, al no tener alojamiento, al no tener dónde vivir, se ven obligadas pues, muchas veces a compartir piso, alquilar habitaciones, y las retribuciones económicas que tienen las enfermeras de los hospitales,
porque en los hospitales estamos muy castigados y este IPSALUD y este Govern no nos da tregua, es decir, cualquier negociación que se lleva única y exclusivamente para mejorar las condiciones de otros colectivos o de otras gerencias, no la de las enfermeras de los hospitales, pues normalmente se quieren ir. Tenemos mucha fuga de enfermeras de los hospitales que no aguanta aquí por las retribuciones económicas, que estamos a veces hablando de 1.000 euros de diferencia en algunos casos, y lo que hacen es venir aquí. La pena es que vienen a trabajar aquí, como no pueden vivir en Mallorca, aquí se forman, hay muchas enfermeras de Son Espases que están trabajando en un hospital de referencia, que pueden estar trabajando con pacientes complicados, con trasplantados, con todo tipo de procedimientos complicados que se realizan solo en este hospital, que se están formando aquí y que por la necesidad que tienen económica y por el tema de la vivienda, pues se están yendo fuera. ¿Qué repercute en esto? Que cada vez está viniendo gente y se va. Hay un movimiento continuo de personas que se acaban yendo y estamos formando enfermeras y estamos perdiendo talento, porque al final es gente que todo lo que ha aprendido aquí lo va a utilizar en su comunidad autónoma, y es una pena. Sí, es un problema generalizado, es decir, se forma y cuando lo has formado se va. Es decir, has perdido tiempo y recursos en formar un profesional que no vas a poder aprovechar. Alejo, que a ti tú esto lo has visto con los médicos también. No, oye, pero es que no solo es un problema de la sanidad, es un problema de toda la sociedad mallorquina, porque en realidad tendría que surgir tantas vocaciones, tantos estudios de enfermería como de medicina, como de arquitectura o de derecho, como los que necesita la sociedad en que vivimos. Si no somos capaces de producir suficiente cantidad de enfermeras o de médicos o de arquitectos o de mecánicos, entonces esta sociedad tiene un defecto difícilmente arreglable, entre otras cosas por lo que nos señalan. El nivel de vida en Mallorca, por lo menos en lo que se refiere a precio de vivienda, es superior al del resto de España o de la mayoría de las partes de España. Luego, entonces, estamos viviendo un problema que requiere una especial atención y que no es exclusivamente del área de la sanidad, es mucho más amplio. De entrada, ya que nos estamos refiriendo a ello, yo creo que el hecho de que falten enfermeras en nuestra sociedad y tengamos que recurrir a personal que viene de otras autonomías, nos habla de un problema propio de nuestra sociedad. Yo creo que debía haber más o menos tantas enfermeras como las que hacen falta. Pero fijaos que hay una escuela universitaria de enfermería, que no es que, digamos, no hay. Se forman y luego no se quedan. Bueno, las que se forman aquí, la mayoría se quedan. Lo que pasa es que no es suficiente. Hablamos que Son Espases puede tener unas 2.000 enfermeras. En verano se necesitan mínimo unas 300 o 400 enfermeras para dar vacaciones a esas 2.000 enfermeras. Por lo tanto, no, digamos, las escuelas de enfermería y las universidades no es suficiente, porque es verdad que muchas personas que estudian aquí, que van a la universidad aquí, se quedan aquí, no se suelen ir, suele ser gente de aquí, pero el problema es ese, es que no es suficiente. Alejo. Yo creo que, no voy a discutir en absoluto sobre el tema porque no tengo conocimientos suficientes, pero quiero recordar que cuando estuvo aquí el secretario del SATSE... Jorge Tera, sí. Sí, nos habló y entonces quizá alguna referencia hizo a que la distribución de las enfermeras de enfermería había una presión de la asistencia primaria, de los ambulatorios, porque les resultaba más atractiva la situación en los ambulatorios laboral, sociolaboral, que en los hospitales, cuando en realidad el verdadero mérito de la enfermería, por lo que tiene el nombre y el prestigio que tiene, yo creo que surge de las enfermeras que trabajan en oncología, en la UCI, en quirófano, que dan parte de su vida y son capaces de controlar su estrés a cambio de mejorar la situación de toda la sociedad con su aportación y de ellas mismas y de su profesión con su trabajo. Y una cosa más, ¿el idioma os lo exigen mucho aquí, el mallorquín,
o no es lengua? En nuestra categoría, el catalán no se puede exigir, porque automáticamente nos quedaríamos sin enfermeras. O sea, es condenar a Baleares a no tener ni una sola enfermera. La plantilla de Son Espases, yo me atrevería a decir que el 60 o el 70% son de fuera las enfermeras. No somos de aquí, aunque llevemos años viviendo y podamos hablar en mallorquín. Hay muchísimas enfermeras que a lo mejor llevan 1 año, 2 años y que vienen de Andalucía, nos nutrimos mucho de Andalucía. Y es verdad lo que tú comentabas, la mayoría de las enfermeras prefieren trabajar en atención primaria por las retribuciones económicas y por los turnos. Una enfermera que trabaja mañana, tarde y noche, festivos, y que tiene una retribución menor, que puede tener en primaria, que trabaja de lunes a viernes, ojo que en primaria también se trabaja, que hay que hacer domicilios y es un cuidado, es un paciente sano, pero también requiere un trabajo y es importante, no hay que perderlo de vista. Pero las retribuciones económicas que tienen los hospitales dejan mucho que desear con las que tiene la atención primaria y ese es el motivo porque la mayoría de la gente se va, porque la renuncia y la fuga mayor es de las enfermeras de los hospitales. Y tú hablabas hace un momento de que en verano, realmente para cubrir las vacaciones, hace falta un número importante de enfermeras. Pero ahora, de cara a las Navidades, ¿cómo se plantea la situación? De cara a las Navidades, hace poco ya me dijeron que pocos días libres iban a dar porque no hay suficiente personal y no se ha contratado. Al final, cuando acaba el año, como hay que ajustar y económicamente les tiene que salir el año como corresponde, pues tampoco se hace una contratación como toca y se están denegando días de libre disposición o días de descanso, con lo cual Son Espases, muchos de ellos van a tener que trabajar y realmente pues trabajar una Nochebuena no le apetece a nadie. No está claro, ni una Nochebuena, ni una Navidad, ni una... Exacto. Y más sabiendo que el gran número de profesionales que trabajan ahí no son de esta comunidad autónoma, con lo cual vuelven a pasar unas Navidades fuera de su casa, sin poder descansar y cuidando a la sociedad balear sin ni siquiera darles un beneficio ni una mejora económica, ni siquiera una mejora de sus condiciones laborales, que insisto, que este Govern y el IPSalut se niega a mejorar las condiciones de las enfermeras de los hospitales. Somos las grandes castigadas. Pero no contratan personal porque no hay o porque el presupuesto tiene que cuadrar y no se contrata a nadie más. En verano no hay personal y suelen quedar siempre estoy hablando de Son Espases. Sí, Son Espases, sí, que además si es el a hospital de referencia. Menores, sí. La problemática que tienen Ibiza y Menorca y Formentera ya es grave. Pero aquí en verano no se contrata porque no hay enfermeras. Ahora en Navidades puede ser más un reajuste económico, porque sí disponen de profesionales ahora mismo, pero en verano no. En verano no las hay. Es más motivo de cuadrar el presupuesto, ¿no? Sí. Acaba el año, cuadremos dentro de las previsiones. A cargo del desgaste físico y psicológico de las enfermeras de los hospitales. También tenéis más hospitales que antes. Ahora está Son Llasa, Inca, Manacor. Todo esto también creo que ha agravado la necesidad de enfermería. Claro, y luego también los hospitales van creciendo porque Son Espases ha aumentado el número de intervenciones. Ahora se hacen trasplantes hepáticos, se hacen más actividades, se hacen más más procedimientos dentro del hospital que antes no se hacían en muchas especialidades, con lo cual se requiere más médicos especialistas también, pero se requieren más enfermeras para trabajar. Las UCIs son, por ejemplo, más complejas, han aumentado también las camas, hay unas camas que se abren y se cierran, que también se tiene que contratar. Luego en época de invierno también tenemos esta problemática en la época de la gripe, que hay que abrir según qué unidades porque aumentan los ingresos. Entonces, bueno, es verdad que hay más hospitales, pero también si el hospital, que es un hospital de referencia, Son Espases, hace más procedimientos y más complejo, pues evidentemente necesita más enfermeras. Claro, es que qué tiempos aquellos, que solo estaba Sondureta. Sí. O sea que todo ha cambiado enormemente. Y ahora también estamos en una época problemática, ¿no? Porque es el auge de las enfermedades respiratorias y os vais a tener que enfrentar a un colapso de urgencias que cada año se repite. O sea, es cíclico. Dices que ya está colapsado urgencias de Son Espases. Y dices, bueno, y esto no se puede prever años con esta noticia, ¿eh? Sí, es algo cíclico y yo creo que
En parte tiene que ver la falta de camas, porque Son Espaces tiene las mismas camas que Son Dureta. No hemos crecido en el número de camas, en realidad. Y luego también tenemos un problema con los pacientes crónicos. Hay pacientes que no necesitan un tratamiento de urgencia, pero que necesitan un tratamiento más rehabilitador y no hay centros, tendrían que ir al General y al Joan Marc, si no me equivoco, Sí. y no hay suficientes camas para atender a estos pacientes. Tenemos una población mayor, con lo cual requieren a lo mejor no una actuación de urgencia, pero sí necesitan un cuidado y necesitan un control por las enfermeras y continuar hospitalizados. Y este es el problema que tenemos. Luego, claro, si no hay un aumento de camas y hay un repunte de enfermedades respiratorias, lo primero que se colapsa es el servicio de urgencias. Es complicado porque a veces da la sensación de que no van con una previsión, van un poco a ver qué pasa, a ver qué pasa. Y claro, el a ver qué pasa siempre implica que te encuentras de frente con una situación que acaba colapsando el servicio de urgencias y colapsando a los propios trabajadores, que de verdad que los enfermeros de Son Espaces de urgencias trabajan duro. La verdad es que un turno de urgencias de Son Espaces es una locura y cuando las urgencias están colapsadas a veces los ves agotados y desesperados porque no consiguen sacar pacientes. Tener 80 pacientes pendientes de ingreso es una barbaridad y hemos llegado a ello. No, yo recuerdo la noticia, es que te digo el titular, pacientes hacinados en los pasillos de Son Dureta y después pacientes hacinados en los pasillos de Son Espaces. O sea, parece que el tiempo se ha detenido. Ya no es solo una cuestión del trabajador que lo sufre y lo padece, la falta también de es el paciente. Claro. No podemos tener a gente en camillas en un pasillo, aunque tenga una enfermera que se ocupe de él, pero un señor mayor que comparte un baño con 50 personas, no, hay cuidados que realmente nosotras no aceptamos y por eso lo denunciamos continuamente. Alejo, tú esto también lo has vivido, los pacientes en camillas en los pasillos, claro, año tras año, ¿eh? Y he trabajado muchos años en Son Dureta, Dureta, por eso. Y en Son Dureta todavía había menos aporte arquitectónico del que hay en Son Espaces, que creo que es un lujo el hospital que tenemos aquí. Sí, en relación a Son Dureta ya ni te cuento. En relación a Son Dureta. Bueno, estamos hablando de un tema muy complejo y en realidad podemos dar nuestra opinión personal, porque realmente los problemas de la asistencia sanitaria en una sociedad tan compleja como es la española y concretamente en Mallorca, en Baleares, la mallorquina, pues yo creo que nos superan, por lo menos a mí, en conocimiento de las... Estamos hablando de un problema político de primera magnitud, porque uno de los mayores gastos del Estado es la sanidad. Y creo que a la larga todos los juicios correctos y contrarios que se pueden hacer de una actuación política es necesario hacerlos al final de un periodo electoral. Es decir, un gobierno actúa durante un cierto periodo de años y lo que hay que valorar es qué ha sucedido concretamente en la sanidad, que es el tema que nos ocupa aquí hoy, qué ha sucedido en sanidad. Realmente, con respecto al periodo anterior, ¿hemos mejorado o no hemos mejorado, hemos empeorado? Yo creo que este es el juicio crítico que tiene que hacerse la sociedad, porque es muy difícil mejorar sin mejorar mucho la capacidad económica de una sociedad. O sea, los gobiernos actúan con una cantidad de dinero y cuanto más dinero, mejores servicios se pueden dar, descontando la corrupción. Si el dinero que tienes lo distribuyes correctamente, pues entonces la sociedad puede estar satisfecha. Si comparado con periodos anteriores has empeorado en una actividad o en otra, entonces el criterio de juicio será negativo. Ya, pero a veces no sirve absolutamente de nada. No sirve de nada, excepto cuando un experto en economía o en sanidad o lo que sea te da cifras adecuadas y sensibles que toda la sociedad pueda comprender. Que yo creo que eso es lo importante. Teo. Nada, y aquí en Mallorca hay muchas escuelas privadas de enfermería.
Creo que hay una. Una, y no sé si ya habrá una segunda, pero una por lo menos. Querían dos, pero hay una, la de Madre Alberta, que la patrocina Quirón. ¿Y la de Cruz Roja, aquella de las mujeres? No, aquello pasó a mejor vida ya. Hace tiempo. Las mil las tenían, en el hospital militar estaban allá, y eran un montón. Entonces no sé qué ha sido. Esto pasó a mejor vida, era hoy la universitaria, la de la UIP, las dos lo son, y la de Madre Alberta, que es la que también patrocina Quirón, pero creo que no pertenece no sé si pertenece a la UIP o pertenecía a la Pontificia, de Salamanca, ¿no? Sí, por eso digo. Pero bueno, lo importante es la formación y que estén preparadas y que salgan. Y en estos momentos, Erlina, ¿qué temas, aparte de mejorar el salario, las condiciones de trabajo, qué temas hay pendientes que dices, bueno, es que tienen que solucionarse ya? Bueno, nosotros esto no es una cuestión autonómica, es una cuestión estatal. Nosotros creemos que tenemos que tener derecho a una jubilación anticipada. No podemos estar hasta los 67 años trabajando en las plantas. Yo creo que una enfermera no puede estar en una planta de hospitalización o en una UCI con 67 años, porque además cuando ya llegas a una edad sí que es verdad que pierdes ciertos reflejos. No es verdad que estamos cualificadas, pero hay ciertas edades en las que no puedes tener el mismo nivel de alerta, digamos, que tienes cuando eres más joven. Yo lo veo mucho en el hospital. La opción que se nos plantea es quitarnos las noches cuando llegamos a los 55, lo cual nos lleva una pérdida retributiva de unos 500 euros, con lo cual, ¿hasta qué punto se nos ofrece una reducción de jornada, pero también con otra pérdida retributiva? Entonces, al final aguantamos porque pues si ya es difícil pagar aquí la vivienda, pues encima si cobramos menos porque nos quitamos las noches, pues no es lo que corresponde. Entonces, sí que estamos solicitando una jubilación anticipada que creo que se está negociando en el estatuto y que para nosotros y para las compañeras es primordial, y sobre todo si en una pérdida retributiva, porque 67 años trabajando de noches en una planta de medicina interna puede ser una locura. Sí, tiene que ser duro, a esta edad y en unos momentos en los que, bueno, ya estás cansado, estás deseando irte y estás más que quemado, ¿no? Haciendo según qué trabajo. Mira, nos queda un minuto. Alejo, Teo, y nos despedimos con Erlina. ¿Qué tienes que decir? Pues, hemos tratado este último tema, por ejemplo, es una realidad frente a lo que yo señalaba antes, que el problema es político y muy complejo. Es decir, concretamente, y por mi parte que conste, que cuanto mejor vivan las enfermeras y cuanto mejor vivamos los médicos y cuanto mejor vivamos todos los españoles, mejor. Pero las cosas tienen que ser posibles. Es decir, porque ya está claro que las pensiones ahora mismo porque están subvencionadas, pero que si no, nada. Teo, una última reflexión. Animaros a que sigáis luchando porque me parece interesante todo esto y creo que va por el bien de la medicina de Baleares. Y además que aquí tenemos buena medicina y esto hay que aprovecharlo, ¿no? Y es muy importante que el personal se encuentre bien y que esté bien dotado para afrontar el trabajo. O sea que yo animaros en vuestra lucha y a ver si conseguimos que algún gerente se entere bien de cómo puede mejorar esto, ¿no? Eso ya es más complicado. Erlina, una reivindicación. Bueno, yo insisto una vez más, las enfermeras de los hospitales estamos completamente olvidadas por esta administración y para nosotros creo que hay que tomar acuerdos, hay que llegar a pactos donde se mejoren nuestras retribuciones económicas para que las enfermeras que vienen aquí se quieran quedar a trabajar con nosotros en los hospitales. Tenemos enfermeras muy buenas, muy especializadas, trabajando en servicios muy complejos. Hay que tener en cuenta que las enfermeras de los hospitales tenemos a cargo pacientes, tenemos una responsabilidad que es desde las 3 de la tarde hasta las 10 de la noche, ese paciente es responsabilidad tuya. Y entonces nosotros queremos que la administración nos escuche y que pacte en pro y que pacte cosas buenas para las enfermeras de hospitalización que nos tiene completamente olvidadas. Pues aquí lo dejamos y recuerden ustedes que las enfermeras trabajan con personas, no trabajan
con objetos, sino con personas, y eso es muy importante. Les damos las gracias por haber estado un lunes más con nosotros y les recordamos que la semana que viene volveremos y les esperamos de nuevo de 7 a 7:30. Gracias y hasta entonces.